Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy me gustaría compartirles un poco sobre este concepto que es el fin de la infancia. Y, en un primer momento pareciera que es un concepto ahí, como muy forzado, porque por lo regular pensamos que la infancia es un momento básicamente de juventud. O sea, que somos jóvenes en el sentido cronológico y eso es nuestra infancia. Pero bueno, las cosas no son tan sencillas, o cuando menos no convendría verlo tan sencillo para nosotros diferenciar las etapas en sentido lógico que deben de suceder para que nuestros alumnos o nuestros hijos puedan desarrollarse de manera óptima, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿quién es de los primeritos que da cuenta de que la infancia no estuvo presente en todos los momentos de la historia? Bueno, el primero, cuando menos el que yo conozco, que tengo conocimiento, es Philip Arias. Philip Arias hace un texto que, que da cuenta cómo es que antes del siglo XIV-XV, los niños eran considerados. Él maneja un término que es Minotash. Y bueno, básicamente los niños eran considerados como mascotitas. Los niños no eran bien apreciados, no eran. La gente no se encariñaba con ellos, puesto que estaba la posibilidad de que murieran prontamente, de forma abrupta, ¿sí? Es más, era de forma. Sucedía de forma cotidiana el que los niños murieran en el lecho parental, ¿sí? Asfixiados por algunos de los padres. Entonces los papás no se tomaban la molestia de encariñarse con ellos, sino ya grandecitos, 4 o 5 años, era cuando ya comenzaban a encariñarse. Y la vida de los niños y de los adultos no era claramente diferenciada. Estos niños convivían de manera regular con sus padres y su comunidad, ¿sí? Entonces no había como un mundo para los niños y un mundo de adultos. El texto que les comentaba de Philip Arias, pues bueno, ahí aparece cómo se llama, ¿no? El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Aprovechando así de rapidito, eh, Philip Arias también nos deja en claro que la aparición del infante es viene aparejada con el origen de la familia. Es, ojo, la familia tradicional en el sentido de mamá, papá e hijitos. O sea, las familias antes de este momento, del 480, eh, de nuevo, siglo XIV-XV, mmm, no estaban conformadas por estas personas o estas figuras, sino que estaban conformadas por tíos, abuelos, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy relevante para considerar cómo es que se va a conformar esta nueva subjetividad, esta nueva forma de humanidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, que se le considere al niño como una etapa primordial de formación para que luego puedan llegar a ser adultos, bueno, ese es uno de los grandes eventos, inventos también, ¿no? De esa época y que nos van a poder propiciar el que seamos adultos. ¿Cómo? Giorgio Agamben nos va a decir en su libro Infancia e Historia que bueno, que la infancia es un primer momento, es un momento lógico en el cual, pues bueno, nosotros vamos a poder identificar o míticamente, por lo menos, ¿no? O sea, medio realidad, medio fantasía, o mucho fantasía también, el que vamos a pensar que la infancia es un momento de felicidad plena y que no nos hace falta nada, ¿no? Porque estamos cerca de mamá o cerca de papá o los abuelos y que nos cuidaron bastante bien y etcétera, etcétera, y éramos felices.
Necesitamos este primer momento, aunque sea mítico, aunque sea la pura fantasía, y perderlo para entonces llegar al momento de la adultez. Y lo que nos va a permitir sostenernos en la adultez va a ser este primer momento que es la infancia. Entonces la infancia es un momento determinante de la adultez. Nos va a permitir ser adultos, nos va a permitir sostenernos como adultos, en la medida de que nosotros nos podamos remitir a la infancia y decir, bueno, lo tuve todo y esto soñé y así es que por esto me sostengo en este trabajo, ¿sí? Entonces no solamente es una cuestión que sucedió anteriormente, sino que sigue sucediendo. Claro, no sucede con la mayoría de la gente o no, o ¿cómo decirlo? En este momento histórico se está promoviendo que, que no vivamos la infancia, ¿sí? Por ejemplo, los más media, principalmente, o bueno, en un primer momento con Neil Postman, en los 70, él hace un llamado en la ONU porque él dice que el fin de la infancia está próximo. ¿Por qué está próximo? Bueno, porque los sistemas de información masiva nos están presentando a la infancia como un momento innecesario para la vida humana, claro. Y nos están mostrando a niños, a infantes que no lo son. Y ustedes van a decir, bueno, es que yo en mi niñez, en mi juventud, vi programas para niños que los niños sí eran niños. Sí, pero no. O sea, son pequeñitos, son jovencitos, pero no se comportan como niños. Yo, por ejemplo, pienso en todas estas caricaturas y series gringas que nos presentan a unos infantes que no lo son, unos jovencitos que viven solos. Los padres no figuran, los padres no son ninguna figura a la cual hay que remitirse. No sé, o sea, está desde iCarly, está Greg y Josh, están, mm, bueno, Steve Universe, toda esta serie de caricaturas, ¿no? Y de programas. Y no sé, yo pienso en algo muy viejito, por ejemplo, unos niños que salían con Don Francisco y eran niños bastante inteligentes, o cuando menos eso nos decían, pero estos niños no son niños, ¿no? O sea, se comportaban como adultos pequeñitos. Y eso es lo que nos está presentando los más media. Y bueno, eh, Ignacio Leukowitz tiene un texto que a mí me pareció fundamental, pues para llegar a este relajo que es el fin de la infancia. Y se llama, ay, no recuerdo ahorita. Pero bueno, él tiene muy poquitos textos, lamentablemente hizo muy pocos antes de morir. Y pues pueden remitirse a él. Se acabó la infancia, así, como pregunta. Y bueno, él propone que sí, que la infancia está desapareciendo con el internet, por ejemplo, ¿sí? Con nuevos sistemas de comunicación. Y viene a reforzar un poquito lo que ya había dicho Neil Postman, que los niños pues no resultan ser necesarios en el sentido de si son iguales a nosotros los niños, entonces los niños no tienen que superar ningún rito, ningún proceso social que los catapulte, que los posibilite a ser adultos. No sé, es mucho más fácil que pensemos en alguna sociedad primitiva en la cual los niños o las mujeres tienen que cumplir ciertas cuestiones para entonces llegar al momento de adultos. Lo curioso es que en estos tiempos, estos procesos, estos ritos, pues son muy variables y la verdad es que son
básicamente omitidos. ¿Por qué? Pues porque los niños y los adultos se consideran semejantes. Entonces, no habría para qué hacer esta diferenciación generacional. Cosa que es bastante alarmante, porque eso puede propiciar y está propiciando, por lo menos es lo que nos invita a pensar esta señora eh, Elizabeth Rodinesco en su texto La familia en desorden. Bueno, nos invita a pensar lo siguiente, que si no hay una diferenciación generacional, es mucho más probable, eso va a propiciar que los adultos se puedan relacionar con los niños, con los infantes, perdón, de forma erótica. ¿Por qué? Porque van a argumentar que los niñitos, que los infantes, tomaron la decisión de tener una práctica sexual con tal o cual persona. ¿Sí? Eso es muy preocupante. Entonces, pues los niños no lo son, pues. O sea, ahora los niños no lo son adultos pequeñitos, ¿sí? Como ya les decía, bueno, son semejantes a sus adultos. No hay nada que tengan que hacer para lograr apropiarse de su propia palabra. Ellos pueden opinar sobre cualquier cosa y es igualmente válida su opinión que la de un adulto. Eh, También ya les decía de esto de la brecha generacional. Y algo que a mí me parece también muy riesgoso y que viene de la mano de lo que ya les decía de Elizabeth Rudinesco es la hipersexualización de la infancia. O sea, si ven ahí la imagen que aparece, pues aparece una chavita de 13 años, ¿no? O bueno, no chavita, una niña de 13 años que ya se presenta ella misma, ¿no? Como un objeto sexual. Y, y habría que preguntarse, bueno, ¿quién le da ese dinero, no? Y cómo es que sus padres permiten que ella se presente de esta forma. Por supuesto que los papás están de acuerdísimo, ¿no? Y lo ven natural, por ejemplo. Bueno, esto les digo porque ya leí la historia de la chavita esta, ¿no? Entonces, ella no es ni siquiera algo fuera de lo común. O sea, me parece que ella fue uno de los primeros eventos, uno de los primeros niños que se presentan como adultos y que son famosos, bueno, por sus características físicas. Pero a pesar de que su cuerpo parezca de un adulto, sigue siendo una niña. Pero los adultos no lo están viendo así, sino que la están viendo como un objeto sexual. La referencia de la edad no es suficiente ya. De nuevo, porque los adultos se aparejan a los niños o los niños a los adultos. O sea, ya no importa qué edad tengas, lo importante es que decidas, ¿no? Y que te presentes como tal. Y el muchachito que aparece a un lado, bueno, no está tan distante tampoco, ¿no? Y entonces si no existe la infancia, si no existe este primer momento, pues no habrá este segundo. Si no hay la pérdida de este primero, no podremos relacionarnos como adultos, pues. Entonces la infancia es necesaria para una vida en sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero ahora lo vemos con esto de, por ejemplo, de lo que estamos viviendo de la pandemia. Las personas estamos eh, rela- relacionándonos y estamos respondiendo como si fuéramos unos niñitos. O sea, seguimos en un primer momento de inocencia y de reflexión, puesto que nunca hemos dejado de ser niños, por ejemplo. Y esto va a profundizar, espero que no lo sea, pues, pero lo más probable es que esto profundice las desigualdades sociales, los problemas familiares, ¿no? Y los problemas con los niños. Los niños lamentablemente están dejando de ser niños y,
Y esto debido pues a que los especialistas, así llamados, de la infancia, pues no están ejerciendo sus roles, ¿no? Muchas instituciones que estaban orientadas a asegurar la infancia, pues bueno, están tambaleando. Sin embargo, los individuos que conforman estas instituciones ni siquiera dan cuenta, ¿no? Porque no están invitando a considerar a la infancia como innecesaria y nos estamos enfocando a cuestiones del rendimiento y esperamos que los niños puedan rendir igual que un adulto y no les damos un lugar en el cual ellos puedan sentar las bases para una adultez mejor, más llevadera, no sé si decir más sana, pero algo así. Bueno, espero no haberlos aburrido, espero que les sea de mucho de su gusto y bueno, cuídense mucho.